¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda semana de la asignatura de Lenguaje de Programación 2. Estamos tratando la unidad correspondiente a Análisis y Diseño orientado a objetos. Y específicamente el día de hoy vamos a ver los temas referentes a el modelado de clases y relaciones y además los diagramas de UML. Antes de empezar con la especificación, quisiera que entendamos la relación entre estos dos temas. El modelado de clases y sus relaciones necesita de algún elemento en el cual podamos nosotros representar lo que hemos conceptualizado. Y precisamente estos elementos vienen a ser los diagramas de UML. Empezamos en el de asociación. La asociación representa una relación estructural entre dos clases donde una clase hace referencia a otra. La relación de asociación se representa con una línea sólida entre las clases conectadas. Las relaciones de asociación se definen entre dos unidades separadas donde se busca el punto en común entre las clases y se establecen vínculos entre ellas. Así, es posible establecer conexiones lógicas a través de una referencia continua. La asociación puede mostrarse entre uno a uno, uno a varios o varios a varios entre múltiples clases. Las relaciones de asociación marcan un vínculo de comunicación entre dos entidades, por ello no deben ser ambiguas y deben etiquetarse claramente. El etiquetado que se emplee debe tener una pequeña punta de flecha para una mejor comprensión de la relación. En el ejemplo donde se aprecia la clase bank y a las clases empleado, se muestra la asociación entre un banco y su empleado, que podría significar que un banco posee muchos empleados, un banco es gestionado por muchos empleados, etc. Veamos la relación de asociación de tipo multiplicidad. En este caso se refiere a las situaciones en que una clase vinculada aparece varias veces. En lugar de replantear la entidad específicamente, las instancias máximas y mínimas a las que puede estar vinculada nos van a indicar valores numéricos que nos dan una explicación de cómo es que se establece la relación. En las relaciones podemos utilizar símbolos, por ejemplo un asterisco. El asterisco representa un máximo intermedio. Ahora, tenemos los casos, por ejemplo, utilizando los símbolos 0 a 1, que tiene una cardinalidad 0 a 1 hacia el objeto B. Significa que el objeto A puede contener 0 o solo un objeto B. Tenemos también la cardinalidad 1, 2 puntos. Entonces, identificamos esto como que A tiene una cardinalidad de 1 hacia el objeto B, significando que el objeto A contiene necesariamente uno y solo un objeto B. Tenemos también la cardinalidad asterisco o 0 asterisco, significando que A tiene una cardinalidad de asterisco hacia el objeto B, especificado de la siguiente manera, que el objeto A puede contener 0, 1 o más objetos B. Luego, la cardinalidad 1 asterisco. A tiene una cardinalidad de 1 hacia el objeto B. Significa que el objeto A puede contener al menos un objeto B. También debemos entender que existe multiplicidad con una simbología como mayor o igual a 1 que establece una restricción de existencia, ya que está indicando que menos 1 o más que 1. Tenemos también las asociaciones dirigidas,
Como su nombre indica, la asociación dirigida se refiere a la dirección del flujo de comunicación dentro de una relación de asociación. Por defecto, las relaciones de asociación son accesibles bilateralmente, pero la asociación dirigida puede ayudar a dirigir el flujo en una única dirección. Esta asociación se representa con la presencia de una línea sólida con una punta de flecha. Podríamos, por ejemplo, hablar de la asociación unidireccional entre un servidor y un cliente. La dirección de la flecha muestra que un servidor puede procesar las peticiones de un cliente. Luego tendríamos la asociación reflexiva. Esta se describe como una relación entre las instancias de una misma clase. Dicha asociación se clasifica a su vez en dos tipos: asociación reflexiva simétrica y asociación reflexiva asimétrica. No se le asigna ningún símbolo específico, sin embargo, esta asociación apunta a la misma clase. Relaciones de composición y agregación. Veamos primero el caso de la agregación. La agregación es una asociación en la que las entidades se configuran juntas para crear un objeto mucho más complejo. A través de la agregación se describe un grupo de objetos y su vinculación común. La agregación define un único punto de control denominado agregado y el grupo de objetos que representa el conjunto. Una clase puede estar relacionada por un conjunto de clases que la representen y sin las cuales no tendría ningún sentido. En un diagrama UML, los datos fluyen desde el agregado, es decir, la clase padre, hacia el conjunto o las clases hijas, con una forma de diamante sin rellenar, cerca de la primera clase. El clasificador de piezas o las entidades de ensamblaje pueden estar vinculadas a más de un agregado y existir de forma independiente. Para entender esto, veamos el ejemplo donde se muestra un auto que siempre necesita una rueda y un motor para que funcionen correctamente. En el caso del motor y la rueda, no siempre necesitan un auto. Motor y rueda podrían utilizarse inclusive con otras clases específicas como son autobús, bicicleta u otras máquinas. Del mismo modo, el motor es necesario para una inspección de motores, pero el motor podría existir como una entidad independiente y estar asociado a otros vehículos también. Ahora veamos la asociación de tipo composición. Las composiciones son también un tipo de asociación que representa una relación bidireccional y altamente dependiente entre dos clases diferentes. Si la composición se elimina, las otras entidades involucradas con ella también se eliminan. Por lo tanto, la composición representa la dependencia entre el padre y el hijo. En un diagrama UML se emplea una línea entre la clase padre y la clase hija con una forma de diamante rellenada en la clase padre. En el ejemplo de composición observamos a las clases hijas cerebro, corazón y piernas, y vemos que se entienden como una relación de tipo parte de, ya que cerebro es una parte de persona, corazón es una parte de persona y piernas una parte de persona. En el caso del segundo ejemplo del libro, observamos a las subclases capítulo, índice, glosario y figura. Uno o muchos capítulos son parte del libro. Un índice es parte del libro. Un glosario es parte del libro. Y muchas figuras son parte de la clase libro. Organización y dependencia.
La generalización representa una relación de herencia entre dos clases, donde una clase subclase hereda atributos y comportamientos de otra clase superclase. También se denomina relación padre e hijo. En este caso, tenemos que un elemento es una especialización de otro componente general y puede ser sustituido por este. Se utiliza principalmente para representar la herencia. En este caso, para representar la generalización, se expresa mediante una flecha hueca en la clase padre. En una relación de generalización, el concepto que hemos visto antes, denominado herencia, se puede representar claramente, ya que existe una relación de generalización entre las dos clases, llamados también entidades. En la relación de generalización, la entidad padre es aquella que posee propiedades y métodos que serán heredados finalmente por sus clases hijas. En herencia, tengamos en cuenta que un hijo de cualquier padre puede acceder, actualizar o heredar la funcionalidad especificada dentro del objeto padre. Además, un objeto hijo puede agregarse su funcionalidad a sí mismo, así como heredar la estructura y el comportamiento de un objeto padre. En el ejemplo de generalización, observamos una clase padre zona geográfica, la cual posee propiedades públicas como código, nombre y superficie, que se heredan a sus clases hijas, en este caso país o provincia. En el caso de país, define sus propiedades propias como idioma, moneda, presidente, que a su vez son propiedades o atributos públicos, mientras que en el caso de provincia define sus propiedades y de país y gobernador también de tipo públicas. También veamos la asociación de tipo dependencia, la cual indica que una clase utiliza los servicios de otra clase. En este caso se emplea una línea punteada que va desde la clase que depende hacia la clase utilizada. Como el nombre de esta asociación sugiere, dos o más elementos dependen uno del otro. En este tipo de relación, si realizamos un cambio en un elemento en particular, es probable que todos los demás elementos también se vean afectados. En el ejemplo de dependencia, observamos que la clase PaísService.inf usa a la clase país, que tiene dos propiedades privadas, la propiedad ID y la propiedad nombre, mientras que PaísService implementa dos propiedades públicas, como PaísService implementación y buscar país por ID. En el caso de ambos métodos son métodos de tipo público. Tenemos una segunda clase que usa a la clase país, que es PaísDAO. En este caso implementa un método denominado PaísDAO, que es de tipo público. Diagrama del lenguaje de modelado unificado. UML posee varios tipos diferentes de diagramas que se pueden dividir en dos categorías principales, las cuales son diagramas estructurales y diagramas de comportamiento. Tengamos en cuenta que los diagramas UML ayudan a realizar un seguimiento de las relaciones y jerarquías entre líneas de código importantes. Aunque estos diagramas se parecen a algunos árboles de decisión o diagramas de flujo, tienen atributos únicos que los diferencian. Simplificar algo tan complejo como una agrupación inmensa de código es extremadamente útil e importante para ingenieros y partes interesadas en el desarrollo de software complejo, ya que les permite mantenerse al tanto del proyecto en los que trabajan,
y evitar perderse en las interminables complejidades inherentes a la programación del software. Veamos el caso de los diagramas de estructura que representan las diferentes entidades que componen el software. El diagrama de clases, por ejemplo, es un diagrama de estructura que también permite crear diagramas de componentes que detallan las partes principales de una arquitectura de software o un sistema, así como sus dependencias. Tenemos, por otro lado, los diagramas de comportamiento que se centran en las respuestas que el programa va a proporcionar, así como en los pasos algorítmicos para lograr su objetivo. En el caso del diagrama de clases, sabemos que es un diagrama que representa un sistema estático orientado a objetos, de una estructura basándose en clases, atributos y funciones, y muestra las clases de un sistema, así como las asociaciones y operaciones de cada una de ellas. El diagrama de paquetes que muestra a las clases agrupadas en forma lógica en un grupo que da un significado a esa agrupación. Así también muestra las distintas dependencias y relaciones entre los paquetes de un sistema. El diagrama de objetos, que es muy similar a los diagramas de clases en el sentido de que muestran las relaciones entre los objetos de un sistema o de un software. La diferencia radica en que los diagramas de objetos utilizan ejemplos del mundo real. Los diagramas de objetos también se denominan diagramas de instancia porque muestran el aspecto de un sistema en un momento determinado. Luego tenemos a los diagramas de componentes. Un diagrama de componentes de UML ofrece a los desarrolladores una comprensión global de los objetos físicos de un sistema. Este tipo de diagrama UML muestra la relación estructural entre cada componente físico y su componente de un sistema software complejo. Esto finalmente ayuda a las partes interesadas a comprender cómo se organizan y conectan los componentes. Luego tenemos a los diagramas de estructura compuesta, que visualizan la estructura interna de una clase. Estos diagramas desglosan la red de clases, interfaces y componentes. Este también muestra cómo interactúan estos elementos entre sí y por qué son esenciales para la estructura general del software. También tenemos los diagramas de despliegue. Un diagrama de despliegue muestra la relación entre los componentes de software y hardware de un sistema, es decir, representa la disposición física de los nodos en un sistema distribuido. Esto es muy útil cuando el software que se está desarrollando funcionará en varios sistemas de hardware diferentes. Tenemos el diagrama de actividades. Un diagrama de actividades UML divide los procesos grandes en actividades más pequeñas y se utiliza para centrarse en cualquier componente de un sistema, ya que ofrece una visión general de alto nivel de los aspectos dinámicos de un sistema. Muestra cómo los distintos objetos se relacionan e interactúan entre sí en un sistema. Este diagrama ayuda a los desarrolladores a comprender cómo, por qué y en qué orden se producen estas interacciones. Diagrama de comunicación. Los diagramas de comunicación UML también se denominan diagramas de colaboración. Son muy similares a los diagramas de secuencia, ya que se centran en los mensajes que se transmiten entre diferentes objetos, mientras que los diagramas de secuencia se centran en el procesamiento a lo largo del tiempo. Un diagrama de comunicación crea un mapa completo y general del producto. El diagrama de interacción. Los diagramas de interacción resumen las interacciones que se dan en el flujo de actividades y las
en el flujo de actividades y la secuencia de las mismas. Se diferencian de los diagramas de actividades en que cada actividad en un diagrama de interacción muestra un marco de desarrollo de la actividad. Los nodos de un diagrama de interacción representan las interacciones de un sistema. El diagrama de temporización son útiles para las implantaciones, ya que representan el comportamiento de objetos específicos dentro de un marco temporal explícito. Estos diagramas pueden ser bastante sencillos, sin embargo, cuando se refieren a más de un objeto, muestran las interacciones entre muchas secuencias diferentes e importantes dentro de ese marco temporal. Los diagramas de casos de uso se proporcionan para mostrar gráficas de los actores que intervienen en un sistema de software, ayudando así a los desarrolladores a analizar las relaciones entre los casos de uso y los personajes. El diagrama de estados, también conocido como diagramas de estados o diagramas de máquina de estados, que muestran el comportamiento de los distintos componentes de un sistema, ya que permite visualizar cómo los elementos actúan de forma diferente según el estado del programa que se está desarrollando. Los diagramas de perfil. Estos diagramas se utilizan e incluyen cualquier diagrama creado en un paquete de perfiles. Fueron introducidos en UML2 y son raramente usados. En esta asignatura vamos a ver los diagramas de clases y los diagramas de casos de uso. La teoría, la práctica. Necesitamos elaborar un diagrama de clases que me permita hacer la clasificación de los seres vivos. Para el caso de los animales, vamos a organizarlos. En base a su alimentación, como son carnívoros, herbívoros y omnívoros. Y en el caso de plantas, se van a clasificar por su tipo, sean árboles, arbustos y hierbas. Por lo tanto, definimos una clase general denominada ser vivo. Desde la clase ser vivo se definen a las subclases animal y planta. Por lo tanto, estamos generalizando o utilizando el concepto de herencia, ya que todo animal es un ser vivo y toda planta es un ser vivo. Asimismo, si observamos a la clase animal, vemos que animal permite generalizar a los animales de tipo omnívoro, herbívoro y carnívoro, pudiéndose definir la siguiente asociación. Un omnívoro desciende de la clase animal, un herbívoro desciende de la clase animal y un carnívoro igual desciende de la clase animal. Con esto hereda cada una de sus propiedades y métodos desde la clase animal. Esto también permite heredar los métodos de la superclase ser vivo. Si observamos la generalización de herbívoro, que es una subclase de animal, vemos que herbívoro permite definir específicamente la subclase conejo y vaca. Por lo tanto, podríamos interpretar lo siguiente, que un conejo es un herbívoro, que es un animal, que es finalmente un ser vivo, al igual que vaca. Pero seguramente podemos implementar en conejo y en vaca métodos y propiedades específicos de cada subclase. También vemos a la clase león, que es una subclase de carnívoro, que es subclase de animal, que finalmente es un ser vivo. Con respecto a las plantas, vemos que se han definido por su tipo, ya que planta define a árboles, a arbustos y hierbas,
nada más que árboles tienen propiedades específicas, arbustos igual y hierbas igual. Por lo tanto, vemos cómo se ha empleado un diagrama de clases para hacer una clasificación un tanto resumida de los seres vivos. De clase para herencia múltiple. Primero que nada, la herencia múltiple se da cuando una subclase tiene más de una superclase. En el gráfico podemos apreciar a la subclase persona, que tendría como superclases a herbívoro y carnívoro, ya que una persona correspondería a ambas clases. Tengamos en cuenta dos aspectos. Esta implementación no se suele recomendar, ya que podría en algunos casos dar conflictos de nombre y procedencia. También recordemos que algunos lenguajes de programación, como por ejemplo Java, no permiten herencia múltiple, pero sí implementan un mecanismo como el denominado interfaces para llegar a utilizar herencia múltiple. Ahora, podemos de alguna manera resolver la herencia múltiple si hacemos lo siguiente. Si definimos para la clase persona una superclase omnívoro que implemente los métodos directamente de herbívoro y de carnívoro. Con esto evitaríamos los conflictos que podríamos tener de nombre y procedencia. Polimorfismo. El término polimorfismo está muy ligado al concepto de herencia y se utiliza para especificar una característica de una clase padre que puede tomar diferentes formas dependiendo de la clase hija que la ejecute. Permite que ante un mismo estímulo se desencadene una respuesta distinta dependiendo de la clase que lo ejecute. Este es un mecanismo muy importante, ya que permite dotar de flexibilidad al conjunto de clases implementado, siendo en verdad uno de los mecanismos más potentes que posee el uso de la herencia. En el diagrama podemos observar a la clase padre animal, específicamente a su método comer. En el caso de la subclase omnívoro, podría comer todo. En el caso del herbívoro, podría comer elementos de tipo plantas. En la clase de carnívoro, podría comer carne. Entonces, significa que se puede invocar al método comer, pero se tendría que proveerle del parámetro correcto de acuerdo al tipo de subclase. Revisando la implementación de la subclase conejo, dado que es una clase hija de herbívoro, se le tendría que proveer de elementos de tipo planta, y por eso se proveería de alimento como zanahoria. Algo parecido pasaría con la subclase león, ya que al tratarse de ser carnívoro, se le tendría que proveer de carne, en este caso un elemento de tipo gacela. Los diagramas de caso de uso se utilizan para reunir o mostrar resumidamente los requisitos de uso de un sistema. Es decir, que finalmente sirven para identificar las funciones y la forma en que los usuarios interactúan con el sistema. Un caso de uso representa en realidad una unidad funcional coherente de un sistema, subsistema o una clase. En un caso de uso vamos a encontrar uno o más actores interactuando con el sistema. Los casos de uso sirven para brindarnos una visión de alto nivel del sistema y es especialmente útil cuando se presenta a las partes interesadas, a los stakeholders del sistema, ya que permite destacar
los papeles que desarrolla cada rol de usuario. También permite identificar los factores internos y externos. Esto podría parecer simple, pero en grandes proyectos complejos, un sistema puede ser identificado como una función externa en otro caso de uso. Los diagramas de caso de uso tienen elementos como son actores, el propio caso de uso, las relaciones y el sistema en el que está incluido. Con respecto al actor, es algo o representa a algo externo al sistema que interactúa de forma directa con el sistema. Por lo tanto, requiere ser identificado con un nombre de actor. Cuando decimos que interactúa, nos referimos a que aporta información o recibe información o inicia una acción. En el diagrama de caso de uso, los actores se representan como una imagen de un muñeco de palo con el nombre del actor debajo. En el caso de uso, representa una unidad funcional coherente del sistema, como ya dijimos, o inclusive un subsistema. En un caso de uso, uno o más actores interaccionan. Por lo tanto, el diagrama de caso de uso me tiene que mostrar esas posibles interacciones a generarse. Por lo tanto, vamos a poder encontrar una secuencia de acciones que hace el sistema y que producen un resultado que se puede percibir por el usuario. Hablando formalmente, un caso de uso es una clasificación de comportamiento que especifica una unidad de funcionalidad completa y que está realizada por uno o más actores que se relacionan con el caso de uso. Y para especificar estas interacciones utilizamos relaciones. Las relaciones conectan los casos de uso con los actores o los casos de uso entre sí. Cuando conectan con un actor al caso de uso, se representa mediante las relaciones. Las relaciones conectan a los casos de uso con los actores o los casos de uso entre sí. Cuando conectan un autor con un caso de uso, representa que este actor interactúa de alguna manera con ese caso de uso y será con una línea continua con la identificación communicates. Pero también se podría especificar utilizando las etiquetas include y extends. En español, a veces se usa la nomenclatura usa y extiende correspondientemente a include y extends. En realidad, include se utiliza para representar que un caso de uso utiliza siempre a otro caso de uso. Es decir, un caso de uso se ejecutará obligatoriamente, lo incluye o ya que lo incluye o lo usan. El include se representa con una flecha discontinua que va desde el caso de uso de origen al caso de uso que lo incluye. Un uso típico de estas relaciones se produce cuando los dos casos de uso comparten una funcionalidad. Esa funcionalidad es extraída de los dos y se crea un caso de uso nuevo que se relaciona con los anteriores en un include. En los ejemplos podemos apreciar lo siguiente. Revisando de arriba hacia abajo, tenemos un actor gestor de nóminas, el cual interactúa con dos casos de uso que son emitir nómina y firmar nómina. En este caso, la relación es de tipo communicates. Ahora, vemos un segundo ejemplo donde comunicamos dos casos de uso. El caso de uso emitir factura con autenticación y el caso de uso enviar factura con autenticación mediante la relación de include.
lo que diríamos que emitir factura usa autenticación, como también enviar producto usa autenticación. Vemos específicamente para el caso de relaciones el ejemplo de include, donde tenemos que caso de uso include a caso de uso 2, lo que significaría que simplemente caso de uso 1 usa a caso de uso 2. Tenemos también la relación de tipo extend, donde caso de uso 1 extend caso de uso 2, lo que significaría que caso de uso 2 se emplearía opcionalmente si se requiere, lo cual podemos visualizar en el ejemplo de hacer pedido, ya que hacer pedido extends a enviar notificación SMS, como también hacer pedido extends a enviar notificación email, es decir, se emplea según se requiera enviar una notificación de mensaje de texto o enviar una notificación de email por el caso. Algunos ejemplos de diagramas de caso de uso. En este caso estaríamos viendo para el sistema de una veterinaria. El primer ejemplo es un diagrama de caso de uso del actor veterinario. El veterinario puede comenzar una consulta o puede finalizar una consulta. Cuando comienza una consulta, tiene una asociación de tipo include con identificación y autenticación, como también con seleccionar mascota, lo que significaría que para comenzar una consulta usa la identificación y autenticación del sistema, como también usa la selección de mascotas. Luego, para finalizar una consulta, tiene dos includes con calcular importe y añadir resolución, entendiéndose que usa el calcular importe como también usa añadir resolución, donde podemos apreciar en finalizar consulta que opcionalmente podría añadir un documento, pero fijémonos que en este diagrama de caso de uso también en la opción de añadir documento podría actuar un segundo actor, que es el gestor documental. Veamos el caso de uso para el actor cliente. El actor cliente puede hacer pago, puede obtener histórico, como también puede ver el estado de su mascota ingresada. En el caso de hacer pago puede emplear opcionalmente el cálculo de recargos, que como notamos no se da siempre, sino bajo ciertas circunstancias. Pero hacer pago usa necesariamente la identificación y autenticación. El caso de uso obtener histórico usa también identificación y autenticación, pero emplea opcionalmente filtrar datos. Ahora, ver estado de mascota ingresada usa identificación y mascota y emplea opcionalmente ver informe actual o emplea opcionalmente visualizar animal. Fíjate que el caso de uso visualizar animal también es accedido por el actor sistema de cámaras. La teoría a la práctica tenemos un caso, el caso hotel, donde nos piden desarrollar un programa para consultar sobre las habitaciones disponibles y reservar habitaciones. El hotel posee 3 tipos de habitaciones, como son simple, doble y matrimonial, y 2 tipos de clientes habituales y esporádicos. Una reserva almacena los datos del cliente, de la habitación reservada, la fecha de comienzo y el número de días que será ocupada la habitación. El actor, el recepcionista, debe poder efectuar lo siguiente: obtener un listado de las habitaciones disponibles de acuerdo a su tipo, preguntar por el precio de una habitación de acuerdo a su tipo, preguntar por el descuento ofrecido a los clientes habituales, consultar por el precio total para un cliente dado, especificando su número de DNI, tipo de habitación y número de noches,
y mostrar en pantalla la foto de una habitación de acuerdo a su tipo. Asimismo, reservar una habitación especificando el número de la habitación, DNI y nombre del cliente, y finalmente eliminar una reserva especificando el número de la habitación. Mientras que el administrador puede usar el programa para cambiar el precio de una habitación de acuerdo a su tipo, cambiar el valor de descuento ofrecido a los clientes habituales y calcular las ganancias que tendrán en un mes especificado. Tengamos en cuenta que el hotel posee información sobre qué clientes son habituales. Pasemos entonces a visualizar el diagrama que le corresponde. Del caso de hotel que se ha planteado, primero que nada se han identificado las siguientes entidades que dan lugar a clases, las cuales son la entidad hotel, la entidad cliente, la entidad reserva, la clase habitación. Específicamente para la entidad hotel se ha determinado las siguientes propiedades ocupadas y disponibles, que vienen a ser en sí las habitaciones que se encuentran ocupadas y disponibles, como también los correspondientes métodos de acceso a estas dos propiedades, como habitaciones disponibles, precio habitación, dibujar habitación, reservar habitación, eliminar reserva, cambiar precio habitación, cambiar descuento cliente y calcular ganancias. Como se puede notar, no hay un acceso directo a los campos de las correspondientes habitaciones. Ahora, para especificar las relaciones con las clases, podemos empezar con la asociación de la clase habitación. Primero que nada tenemos que habitación tiene tres tipos: simple, doble y matrimonial, lo que da lugar a que se puedan definir tres subclases que heredan de la clase habitación, las cuales pueden diferenciarse por sus propiedades foto-precio, como también por sus métodos, como son dibujar foto y también obtener precio. Fíjense de que en el caso de las subclases simple, doble y matrimonial, heredan los métodos dibujar foto y obtener precio, pero van a ser, digamos, mediante polimorfismo, van a ser alimentadas o consultadas de una manera un tanto diferente. Para el caso de reserva, vemos que hereda de hotel, o mejor dicho, asocia hacia hotel, considerando los campos fecha de inicio, días y cliente. En el caso de cliente, se asocia a hotel mediante el campo nombre. Ahora, específicamente en el caso de cliente, vemos que es una clase que puede generalizar para definir las subclases habitual y esporádico. Ahora, revisemos los tipos de asociación. En el caso de hotel y cliente, vemos que es una asociación de tipo composición. Analizando hotel y cliente, diríamos que un cliente es parte de hotel en el hecho de que se registra, digamos, las asistencias del cliente a hotel. En este caso tenemos que un hotel registra muchos clientes. Algo similar sucede en la relación entre hotel y reserva, ¿no? Reserva es parte de hotel en una multiplicidad de uno a muchos. Es decir, que en un hotel se tienen muchas reservas. Luego tenemos la asociación de composición, en este caso de hotel a habitación. Mínimamente vemos que se expresa una relación de uno mínimo a muchos, significando que el hotel mínimamente tendría que tener una